pero que nunca esté en caput. Radiocaput.com. Pero que nunca esté en caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Bueno, Matafuego está, a ver. ¡Matafuego! En Caput. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la empobrecida, endeudada, precarizada y mundialista trinchera ignífuga de noticias que tiene Radio Caput. Y hoy, lunes de junio, lunes de invierno, con 10 grados en la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En definitiva, abrimos esta trinchera para poder compartir información, para poder compartir opinión, en definitiva, para acercarte los matafuegos, para apagar las llamas anarco-libertarias que están destruyendo nuestro país. Para eso va a estar en la operación técnica nada más y nada menos que Martín Loza, y en la conducción aquí en el Chicha Mariani, quien les habla, Ernesto Giacomini. La propuesta para hoy es muy sencilla. Como siempre, estamos tratando de retomar agendas que quizás no están tan al día, pero que tienen mucho que ver con lo que sucede también, que tiene que ver con, bueno, dónde estamos parados o qué está pasando mientras no paramos de hablar de Adorni y dónde no vamos a parar de hablar de Santilli. Ahora, obviamente que el hecho político del fin de semana y que va a estar obviamente en boca de todos y todas es justamente el fin de Adorni, ¿no? Básicamente el ex vocero y ahora ex jefe de gabinete ha dejado de ser funcionario de gobierno debido a, bueno, que no puede explicar básicamente su patrimonio. En función de eso y después de leer largos 3 meses casi que en la que se fueron conociendo todos sus lujos, toda su vida de casta que tenía este funcionario del riñón de Javier Milei, esto hay que resaltarlo, bueno, finalmente, y a pesar de que el presidente había dicho desde España que lo iba a sostener y que solo le iba a dar una patada en el traste cuando la justicia defina, lo cierto es que algo pasó y el sábado unos
unas horas antes de que arranque el partido de la selección, nos enteramos de que Adorni dirimía con un tuit que publicó, en fin, nada. Fin, agotado finalmente esa especie de cadáver insepulto que rondaba por la Casa Rosada, ¿no? Esa especie de zombie político que solo le restaba al gobierno, finalmente, bueno, le han dado sepultura a Adorni. Muchos y muchas nos pondremos contentos no solo por la soberbia, sino por el ataque que este personaje, este tipejo de la política hizo a distintas luchas, en definitiva, por esa manera odiosa de dar la batalla cultural que tuvo. Pero bueno, eso no significa nada, porque ese no va a ser el tema principal de Matafuego, pero algo había que decir, obviamente. Se festeja y porque no hay... Ahora vamos... Quizás sí digamos algo con algún sentido político, como valor agregado a todo esto que está sucediendo y de los motivos por los cuales finalmente Adorni se va, que no es el más obvio, que era que él estaba restando imagen al gobierno, que era un costo muy grande seguir sosteniéndolo, pero sí hay que decir que el esquema de gobierno, al menos de Javier Milei, se va reduciendo, ¿no? Y la soledad siempre es un problema, ¿eh? Esto lo dejo aquí asentado porque cada vez más son los... exfuncionarios de Juntos por el Cambio que tienen cada vez más lugar en el gobierno libertario. Y me hace acordar aquella frase del expresidente Mauricio Macri, que cuando en definitiva quedó relegado el proyecto de Juntos por el Cambio para la presidencia, dijo que el gobierno de Milei iba a ser fácilmente infiltrable. Pero este Matafuego de hoy va a tener como plato principal, además de un bloque de coyuntura, es hacer dos entrevistas que vienen a cuento. Una va a ser a Silvia Buder. Silvia Buder es referenta del Frente de Jubilados del Partido Solidario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es integrante de la multisectorial en defensa de la seguridad social. Con ella vamos a hablar de cómo está la lucha de los y las jubiladas para traerlo nuevamente a agenda. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que sucedió la semana pasada y casi que pasó de manera inadvertida por los medios de comunicación masiva, que tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema, esta Corte Suprema odiosa, pero que finalmente falló a favor de la cautelar que solicitó el SIN, ¿no? O sea, que falló a favor de las universidades nacionales públicas, con lo cual el gobierno está obligado a actualizar salarios y becas retroactivo a diciembre del 2023. ¿Y por qué lo traigo? ¿Y por qué lo asocio con lo que vamos a hablar con Silvia Buder sobre la lucha de los y las jubiladas? Porque lo que nos demuestra este fallo de la Corte Suprema es que luchar y movilizarse funciona. Fueron 4 marchas universitarias federales y finalmente se le dio el brazo a torcer al gobierno. Veremos qué hace, obviamente, este gobierno tan poco, ¿cómo decirlo? Como que no le gusta cumplir un poco con las leyes y con el republicanismo. Pero bueno, veremos qué pasa. La Corte Suprema dijo hasta que no se solucione la cuestión de fondo, hay que actualizar becas y salarios en las universidades públicas. Bueno, vamos a estar hablando con ella. Y además también vamos a estar hablando de economía, ¿no? Porque pasan cosas, ¿no? Mientras nos distraemos un poco con el Mundial, que lo bien que nos hace en este presente tan cruel, pero pasan muchas cosas en la economía. Y vamos a hablar con Martín Burgos para que nos dé una mirada de la realidad económica. Martín Burgos es economista del Centro Cultural de la Cooperación, además es doctor en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes y con él vamos a estar compartiendo un poco, bueno, qué está sucediendo, ¿no? Porque hay mucha data dando vueltas sobre la economía. Obviamente acá nosotros siempre advertimos, ojo, que el crecimiento del PBI no significa una mayor calidad de vida para la población. Venimos advirtiendo cuáles son los sectores estratégicos que el gobierno de Javier Milei pretende impulsar, que son aquellos que están vinculados a las corporaciones extranjeras principalmente, o a sectores muy concentrados que no demandan mucho trabajo, y bueno, hay una apertura terrible de las importaciones, y lo cierto es que hoy en la Argentina, según datos del INDEC, el 44% de la población ocupada está en la informalidad. Bueno, vamos a hablar un poco con Martín Burgos porque también hay datos de la morosidad de las familias. También vamos a estar hablando de cuáles son los proyectos que ahora que Adorni ya no molesta más para que haya sesiones, porque, vamos a decirlo claramente, el gobierno tenía un problema con Adorni, además del costo político. No podían avanzar ciertos proyectos en el Congreso porque nadie quería ir a defender en una sesión a este tipo. Nadie quería hacerlo, ni los oficialistas ni los amigables. Bueno, sacado a Adorni del paso, evidentemente se van a venir en el proyecto en el Congreso, perdón la confusión,
dos proyectos de ley que de aprobarse van a consolidar el dispositivo legal procorporativo que tiene este gobierno, porque estamos hablando del Super Rigi. Imagínate si el Rigi era neocolonial, lo que va a hacer este Super Rigi, si se aprueba. Y además, un proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, donde con la excusa de proteger la propiedad privada, que no está hablando de tu casa, está hablando de ciertos derechos para las grandes corporaciones para hacerse de tierras, básicamente, en toda la Argentina. Así que con eso también vamos a hablar un poquito con Martín Burgos. Así que prepárate, acomodate acá con Martín Loza y acá Ernesto Giacominis del Chicha Marina. Te vamos a estar acompañando toda esta tarde, una horita. Toda esta tarde no, una horita. No vaya a ser que nos quedemos hasta las 8 de la noche, no va a ser. Hasta las 19 horas está Matafuego con vos acompañándote este lunes de invierno. Así que un pequeño corte y vamos a la entrevista con Silvia Buder. 1, 2, 3, 4. Matafuego. Ese bermucito que te saca una sonrisa. Ideas ignífugas. Empieza. Retornamos al Chicha Mariani y continuamos con más Matafuego por Radio Caput. Y la idea ahora es retomar un tema de agenda. Vieron que en Matafuego nos gusta retomar temas de agenda que van siendo tapados por distintas noticias, por distintas cosas. En definitiva, hay una lucha que viene hace mucho en el país, ¿no? Pero en los últimos años que ha tomado un primer lugar, en los primeros años y meses del gobierno de Javier Milei, que es la lucha de los y las jubiladas, que allá las primeras medidas que tomó Javier Milei fue recortarle el 8% de las jubilaciones y las pensiones, y además una nueva fórmula que hizo que no solo que les puso un techo básicamente al ingreso de nuestros jubilados y nuestras jubiladas y nuestros pensionados y pensionadas, con lo cual imagínate, con un índice de precios como el actual, totalmente desactualizado, con los tarifazos, con esto, con lo otro, los jubilados y las jubiladas realmente están en una situación muy mala. Y además atendamos, y esto como dato, para entender la hazaña también del gobierno con este sector social, ¿no? Porque fueron de las movilizaciones de las que más veces se reprimieron, también fueron de las movilizaciones que más hubo, quizás, si las contabilizamos, digamos, sistemáticamente todos los miércoles siempre hay un grupo de jubilados manifestándose para reclamar por sus derechos, y fue acompañado por muchos sectores también, ¿no? Por los universitarios, por los feminismos, por las centrales de trabajadores, por los hinchas. En definitiva, estuvo en agenda, pero lo queremos retomar. Pero tengamos en cuenta siempre que este es el sector social, el de la seguridad social, el que más ajustado está por el gobierno de Javier Milei. Y para hablar de ello vamos a hablar con Silvia Buder, que es referenta del Frente de Jubilados del Partido Solidario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es integrante de la multisectorial en defensa de la seguridad social. Silvia, acá Ernesto Giacomini te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, me alegra mucho que nos puedas, digamos, que hayas habilitado a hablar contigo. La idea era retomar un poco con vos en qué estado está la lucha de los y las jubiladas, porque habida cuenta de que la semana pasada, en definitiva, la Corte Suprema obligó al gobierno a actualizar los ingresos de los universitarios, ¿no? de los docentes y no los no docentes, y también de las becas, el corolario que resulta es, luchar funciona, movilizar funciona. Y bueno, entonces, habiendo tanto camino recorrido, me parece que es hora de poner de vuelta en agenda la cuestión de los y las jubiladas. Así que actualizanos un poco cómo está esa lucha. Bueno, gracias por el espacio. Mira, nosotros en ningún momento dejamos de luchar. En ningún momento
Es más, somos, no solo los miércoles, hacemos la habitual ronda del Congreso que ya hace varios años que se viene haciendo. Cada vez somos más las organizaciones que hacemos, que estamos ahí haciendo esa ronda, sino que también hay distintas organizaciones que distintos días van haciendo también sus reclamos, tanto frente al PAM, frente al ANSES o en cualquier esquina de la ciudad, para justamente poder mostrar más todavía, para que no quede solo alrededor del Congreso, para justamente poder mostrar en más espacios que seguimos quejándonos, que seguimos protestando y que seguimos luchando por lo que consideramos justo. Así es, a fines del mes de mayo, Silvia, yo te vi arriba de un escenario, se hizo un acto en Ferro, ¿no? En el multideportivo del Ferrocarril Oeste. Se hizo un acto por el segundo jubilazo federal, donde allí hubo un discurso que creo que vos tuviste la oportunidad de leer buena parte de ese documento, donde se planteaban, bueno, se reactualizaba de alguna manera los reclamos del sector de los y las jubiladas, porque al recorte del 8%, ¿no? Y a la destrucción del PAM y a la destrucción del financiamiento para los medicamentos, se fue sumando el FAL que con la contrarreforma laboral. ¿Podrías actualizarnos los reclamos? Porque entiendo que están saliendo nuevamente a juntar firmas, ¿no? Exactamente. Nosotros el año pasado hicimos un primer jubilazo federal. Esto es juntar firmas en todo el país para influir, e influimos, por supuesto, en el tratamiento de la ley esa que fue aprobada en el Congreso y que vetó el gobierno, el Poder Ejecutivo, donde nos reconocían parcialmente la pérdida de nuestros saberes y una actualización real. Como no dejamos la lucha, este año salimos con el segundo jubilazo federal y bueno, y seguimos con nuestros reclamos. Es decir, pedimos que no nos ajusten más a nosotros, que no haya una reforma previsional como la que se está hablando. Están hablando se está usando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para otros negocios, queremos que no lo usen. También el FAL, que es el fondo de despidos, que en vez de aportar en el ANSES, las patronales van a guardarse ese dinero para usarlo en los despidos. O sea, con nuestras jubilaciones vamos a pagar los despidos de los trabajadores. Y pedimos, por supuesto, un aumento de emergencia que es urgente para recuperar condiciones de vida dignas, y el derecho a la salud de las personas mayores, al PAM y a los medicamentos sin cargo que teníamos. O sea, buscamos una seguridad social universal, solidaria, pública, porque trabajamos en el país, aportamos, y nuestro dinero lo gastamos en el país, no lo llevamos al exterior ni a ninguna guarida fiscal, ni hacemos negocios espurios. Sí, y además la situación, si uno no hace falta, digamos, ser un genio para entender que el sector está castigado, ¿no? Pero estamos hablando de una jubilación mínima que no supera los 500.000 pesos, que el 64% de la masa de jubilados están con ese ingreso, y que en definitiva y todo el modelo apunta a seguir destruyendo el sistema de seguridad social. Pues si está hablando que el 44% de la población ocupada está en la informalidad, quiere decir que no hace aportes ni a su jubilación ni a sustentar el actual sistema de jubilación. Vos recién además comentabas lo del FAL, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema de cómo continuar en la lucha, porque para mí, no sé si coincidirás conmigo, pero el gobierno de Javier Milei se ocupó, especialmente cuando era ministra la actual senadora y con ganas de ser presidenta, digamos, Patricia Bullrich, de reprimir las movilizaciones de jubilados y jubiladas, tenía que ver porque ahí está el corazón del ajuste, ¿no? Está en destruir el sistema previsional a los efectos de que la deuda no la paguen los capitalistas, ¿no? Para decirlo de forma más consignera, ¿no? Entonces me pregunto yo, porque vos decís, nosotros estamos activos y seguimos luchando. Cuando están en la calle, ¿qué respuesta reciben de los y las ciudadanas?
Mira, ha ido creciendo el apoyo que nos van dando. Nosotros en distintas movilizaciones, ahora hay gente que se para, que aplaude. Si estamos haciendo algo en algún lugar, en una esquina diferente de la ciudad, nos acompañan con las bocinas, tocando bocinas. Creo que en gran parte la población se está dando cuenta que este no es el camino. No apoyar a los discapacitados, a todo lo que es seguridad social, no es el camino para que el país crezca y podamos todos vivir dignamente. Creo que, bueno, que la lucha va justamente mostrando que vale el esfuerzo y vale salir a la calle. Por supuesto, y esa es la intención de hablar contigo, porque una de las preguntas que tenía era, bueno, ¿cómo está la moral? Viste que cuando en política, en todos los procesos de acumulación y desacumulación, el tema de que la moral esté bien alta para seguir luchando, después de 2 años y medio largos, donde parecía que se avanzaba, porque vos bien lo reponías, ¿no? Se vota una ley, en definitiva, para recomponer los saberes, pero mi ley logra vetarla y no se logra hacer un contraveto. Sin embargo, los y las jubiladas que están organizados y organizadas siguen luchando. Pero te voy a hacer una pregunta ahora más al llano, que lo deben conversar muchísimo entre ustedes en los distintos ámbitos. ¿Cuáles son las estrategias que hoy se da un jubilado y una jubilada, en definitiva, para subsistir? Mira, son muchas. El tema es que todas las estrategias son el deterioro de la calidad de vida. Hoy un jubilado, una jubilada, o prende la estufa o no la prende, porque sabe la cuenta que le va a venir, y eso es deterioro de calidad de vida. Toma la mitad de la medicación, la mitad de la pastilla que tiene que tomar, porque no le alcanza para comprarse todos los meses los remedios, entonces compra un mes uno, otro mes otro, va administrándoselo por su cuenta. También es deterioro de la calidad de vida. El no poder, no sé, comprarle un helado a un nieto es deterioro en la calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta todos los deterioros que vamos sufriendo. Y bueno, por eso seguimos los que podemos. También hay que tener en cuenta la edad. Hay mucha gente que ya no puede salir a la calle, no puede estar parada, le cuesta manifestarse. Entonces, los que podemos, seguimos haciéndolo y siempre con mucha fortaleza, porque juntarnos y reclamar nos fortalece, porque sabemos que es justo lo que pedimos. Así es, sos, además de ser referente de un frente de un partido político como el Partido Solidario, referenciado en Carlos Heller, y además de integrar una multisectorial con otros sectores, ¿no?, de la política y del sindicato, también formás parte de una agrupación que se llama Jubilados en Defensa Propia, que entiendo yo, salen los fines de semana a hacer semaforazos, ¿no? Contanos cómo es esa experiencia y dónde van a estar el fin de semana que viene. Todos los sábados estamos de 11 a 12 en alguna esquina de la ciudad. Y no cortamos la calle, sino lo que hacemos es nos ponemos, cuando se corta el semáforo, nos ponemos en la línea blanca, en el paso, en la zona de cruce, dejamos cruzar, pero mostramos nuestros carteles, nuestros reclamos, hacemos ruido y bueno, y ahí es donde nos acompañan con muchos bocinazos y aplausos y bueno, y mucha gente que nos dice hay que seguir luchándola, y en eso estamos convencidos. El sábado próximo vamos a estar en Independencia y Defensa, de 11 a 12 de la mañana a mediodía, también con nuestro reclamo, con nuestra bandera, con nuestros carteles, y cuantos más seamos, mejor. Y así estamos por toda la ciudad. Yo desde hace casi 2 años, creo que recorrimos ya todos los barrios, todas las comunas, las esquinas más importantes de cada uno de los barrios, para mostrar nuestro reclamo, y va dando resultados.
Y la última pregunta, porque calculo que muchos y muchas que quienes te estén escuchando en este momento van a decir, buenísimo, ya sé dónde puedo ir el sábado a acompañar la lucha de los y las jubiladas con una agrupación como esta, digamos, en defensa propia, pero también si tuviese ganas de firmar la planilla por el segundo jubilazo federal, de donde están todos los reclamos, donde se hace como una petición, recordemos que ya hubo una experiencia, juntaron un montón de firmas en su momento, esta es la segunda actualizada en los reclamos, ¿dónde puede acercarse? Porque calculo que la están distribuyendo esa planilla en todo el país. ¿Cómo te encontrás y te haces de esa planilla para poder firmarla? ¿Hay que ir a un local de un partido político? ¿Hay que ir a un centro cultural? ¿Lo encontramos en la calle? ¿Cuál es la mejor manera de poder firmarla y acompañar el reclamo de los y las jubiladas? Bueno, los sábados estamos con la planilla justamente para juntar firmas, así que el sábado que viene en Independencia y Defensa. Si no, en muchas esquinas hay distintos partidos, distintas agrupaciones, distintos centros de jubilados que están saliendo a la calle, poniendo mesitas para firmar justamente por el jubilado. Vas a transitar por la ciudad o por el interior, porque también al ser federal se está juntando firmas en todo el país. Vas transitando por las ciudades, seguramente te encontrás con alguna mesita o algún local, un centro de jubilados, un local partidario, alguna agrupación de jubilados, consultando ahí seguro que tienen nuestra planilla. Bueno, Silvia, muchas gracias por este contacto con Matafuego. Vamos a seguir de cerca la lucha de los y las jubiladas. Creo que es el momento de volver a ponerlo en agenda. El gobierno va ahora, digamos, habiéndose sacado a Dorni de encima, a tratar de seguir profundizando su dispositivo procorporativo que sigue afectando obviamente al pueblo trabajador y por ende también a los y las jubiladas. Así que te propongo seguir en contacto con Matafuego para seguir hablando de la lucha. Me parece fantástico. Déjame decir una Sí. cosita más. Que los miércoles hay que ir, no tengamos miedo. No están reprimiendo tanto, no sé si se dan cuenta que ya no hay tanta difusión de las marchas, justamente porque lo que más se difundía era la represión. Entonces ahora nos dejan marchar bastante tranquilos. Hay que ir, ser muchos más. Somos bastantes, pero hay que ser muchos más, porque también esto va a ayudar a que los jóvenes vayan tomando conciencia de la importancia de la lucha en la calle. Y así es, porque además en definitiva jóvenes o no tan jóvenes, todos y todas vamos a tener edad para jubilarnos, después veremos si logramos conservar nuestro sistema previsional. Así que bueno, gracias por la convocatoria, espero que nos podamos sumar lo más que podamos los miércoles, porque hay que, como decía Diego Maradona, hay que ser muy hijo para no estar con los jubilados, ¿no? Sí, señor. 15:30 los esperamos a todos y a todas. Muchas gracias, Silvia, por este contacto. Un abrazo. Gracias a vos. Con ustedes Silvia Buder, referenta del Frente de Jubilados del Partido Solidario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además integrante de la multisectorial en defensa de la seguridad social. Vamos al corte y continuamos con más Matafuego. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop. Movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Coop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Quit 30 57 14 21 35 2.
se posa en su boca y sin embargo mi mundo termina en ella. Ya se cansó de dormir todo el tiempo en sillones, oh no, y de taparse la boca para no gritar. Nunca supo buscarse la vida, su cuna fueron restos de un mejari. Cuando se enoja, chisporrotea infumable. Se aparta corriendo de mamones, soquetes y fiolos, y por las dudas nunca está cerca de las vías, sin mirar atrás, mirar atrás. Boca sucia, pequeña hechicera, una pendeja que hace de vieja, tratando de que pique algún pavo ingenuo. El chile aprieta la fresa y ella es la reina. Oh no. En paredones que escracha juliando su estrella. Sueña con algún pajarraco que le dé un pie y sople su amor y la alegría por la que su mundo gira. Recién pasaditas las 6:30 de la tarde, disfrutando de la música que Martín Loza está eligiendo para poder compartir esta tarde, siendo que también es un matafuego especial porque va a ser la última vez que nos opera Martín, que va hacia nuevas empresas que lo convocan a seguir desarrollando toda su magia. Ha operado este programa y muchos otros con mucha profesionalidad, y eso, como siempre, da sus resultados, da sus frutos. Así que felicitaciones, Martín, por esta nueva etapa en tu vida. Así que gracias, Martín Loza, por tanto, y perdón por tan poco. Vamos a hacer este bloque de coyuntura vinculado un poco a ciertas cosas que fuimos adelantando, pero no quiero dejar de mandar un abrazo solidario y fraternal a todo el pueblo de Venezuela por lo que está sucediendo en su país, este doble terremoto y la réplica que hubo hoy, que ha dejado una cantidad de muertos muy grande, 1450, por ahí viene el conteo. Lúgubre, por cierto, más de 3.150 heridos y una cantidad incontable de gente todavía desaparecida bajo los escombros de este doble terremoto. Así que aquí desde Matafuego un abrazo solidario y fraternal a todo el pueblo de Venezuela. Pero bueno, ahora sí, vamos a ocuparnos un poco de la realidad política de la Argentina, en definitiva. Todos bien saben, ¿no? Lo que está pasando, o la noticia es el fin de Adorni, ¿no? Y la asunción del Colorado Santilli, que pasa a ser ahora el jefe de gabinete. Cosa rara, ¿no? Porque Santilli es la casta. Bueno, igual ya sabemos que estos versos de la casta de Milei, ¿no? Que son anticasta, ¿no? Sino que más bien están aprovechando para hacerse un lugar entre ellas. Bueno, a Adorni le salió mal. Habría que ver por qué y cómo es que salió a la luz, si es parte de un interno o no, pero lo cierto es que ha llegado el fin de este personaje, de este tipejo de la política, que ya estaba haciendo una especie de manta maloliente y engrasada, ¿no? Que servía como para tapar ciertas cosas de la agenda, pero al mismo tiempo ensuciaba tanto que algo había que hacer, ¿no? Entre todas las especulaciones que había, y eso que pasó mucho tiempo, era, bueno, ¿de qué manera lo corremos, no? Porque el costo político era grande. Pero lo cierto es que
parece que el establishment hizo la cuenta, dijo, a ver, ¿cuál es el costo político? Digamos, el costo político que Milei pareciera que estaba dispuesto a asumir sosteniendo el cargo para el establishment no fue suficiente porque evidentemente temen por el rumbo del modelo económico. Ustedes saben muy bien que el establishment está muy preocupado porque esto sea perdurable, ¿no? Vieron que ya hubo movimientos en definitiva para ir desarrollando, elaborando una alternativa, entre comillas, moderada a Javier Milei, pero bueno, veían que Adorni ya estaba molestando demasiado y además estaba realmente poniendo frenos en el Congreso, porque en el Congreso hay dos proyectos muy importantes para el establishment. Es el Super Rigi y el de protección, entre comillas, o mejor dicho, inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Esos dos proyectos son fundamentales para ir consolidando el dispositivo legal que viene armando Javier Milei, donde está la ley de bases, el decreto 7023, el RIGI también y la contrarreforma laboral. Pero estaba siendo trabado porque si el Congreso, digamos, funcionaba, la oposición quería tratar la moción de censura para destituir a Adorni y los oficialistas, o sea, los libertarios y los amigables, o sea, sus aliados, no querían exponerse para defender a este tipo que es muy difícil. Y si bien vamos a sostener el principio de inocencia, es muy difícil, él mismo no puede explicar cómo es que se enriqueció tanto desde que era, mejor dicho, jefe de gabinete. Así que esto es lo que podemos decir en definitiva de este cadáver político que al final encontró sepultura y fin, nada más que eso. Me parece que ahora lo más importante a puntualizar es esto que venimos conversando, un poco lo hablamos con Silvia Uder y un poco lo tocamos en la introducción de este programa. De forma casi inadvertida la semana pasada, digo de forma casi inadvertida porque salió poco en los medios de comunicación y fue un tema importante en la Argentina, con 4 movilizaciones masivas federales en todo el país. Estoy hablando de universitarios, que era por el reclamo justamente por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y resultó que la Corte Suprema, en definitiva, dejó firme la cautelar que planteó el Consejo Interuniversitario Nacional, una cautelar que decía, bueno, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La cuestión de fondo básicamente es que Milei dice, como no se dice de dónde sale la plata, entonces no podemos aplicar la ley de financiamiento universitario. Con esa excusa no paga, no actualiza los salarios, no actualiza las becas, no pone la guita para la infraestructura de las universidades nacionales, pero lo cierto es que la Corte Suprema le dijeron, mira, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, salarios y becas las tenés que actualizar a diciembre del 2023. Veremos cómo sucede eso, pero quizás lo más interesante de todo esto es la dialéctica que se evidencia entre el Palacio y la Plaza, ¿no? Entre el gobierno y lo que sucede, en definitiva, en las calles. Porque el corolario es que la calle funciona. El corolario es que movilizar sirve, que luchar sirve, en definitiva, para poder contrarrestar esas medidas económicas que lo que hacen es hacer sufrir al pueblo, para decirlo de manera fácil, para hablar, digamos, sin ningún tipo de pelo en la lengua. Porque ni la cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional, ni el proyecto, ni la ley misma de financiamiento universitario, ni los 2 contravetos conseguidos en el Parlamento hubieran sido posibles sin las 4 masivas marchas federales universitarias que ocurrieron desde abril para acá, cuando la comunidad universitaria salió a reclamar en las calles porque las universidades nacionales estaban literalmente al borde de cerrarse por la motosierra de Milei. Entonces, para disgusto de la inteligencia de los diarios de doctrina de la oligarquía, estas movilizaciones no son anómicas. Tienen carácter político y tienen efectos políticos concretos. Digo esto porque me encontré hace unas semanas con una nota en el diario de doctrina de la oligarquía, cuya una de sus principales y quizás más inteligentes plumas hablaba de todas las movilizaciones que
hizo un raconto pero muy preciso de grandes movilizaciones que hubo en el país, pero él las caracterizaba como anómicas porque no la capitalizaba ninguna figura política, lo cual en realidad lo que estaba tratando de hacer era de relativizar el poder de la calle. Pero a pesar suyo, movilizar sirve. Y también movilizar sirve, para sorpresa de muchos analistas del campo nacional y popular, que ansiosos se resignan porque al día siguiente de una movilización no hay ningún efecto rápido y directo. Y la verdad es que la historia marca que el conflicto social, la lucha social y las movilizaciones sí pueden en algunos casos tener efectos más rápidos, pero en otros se da más por acumulación, se da más por sedimentación. ¿O acaso hay que pensar que la Corte Suprema, esta actual, es prístina y justa? Esta es la Corte Suprema cuyos integrantes quisieron imponer el 2x1 a genocidas, que lo volteó a la calle también, recuerden muy bien. Y esta es la Corte Suprema de Justicia que procedió de forma veloz para encarcelar y proscribir a Cristina de forma totalmente injusta. Entonces no es que dijo, uy, acá vamos a ser súper justos y prístinos, y no, si tienen razón lo que plantea el Consejo Interuniversitario Nacional. No, fueron por estas grandes movilizaciones y fue porque no, evidentemente no quieren quedar tan pegados con el gobierno nacional. Es verdad también que hace unas semanas se acordaba una recomposición salarial para el salario docente y no docente y para las becas del 21%, quizás advirtiendo, ¿no?, que esta decisión de la Corte Suprema iba a llegar. Pero asociando, también recordé que el Fondo Monetario Internacional no hace mucho dijo, che, muy bien con las medidas de ajuste, va para adelante, viste, palmaditas en la espalda para el Toto Caputo, pero le sugirió en definitiva aumentar la cantidad de trabajadores y trabajadoras que pagan el impuesto a las ganancias. Además también de recordarle que tiene que seguir recortando el sistema de seguridad social. Entonces me quedé pensando si no es que el Fondo Monetario Internacional también sabía de esto, porque ahora el gobierno tiene que actualizar salarios y becas de docentes, no docentes, y de estudiantes las becas, a diciembre del 2023. Y no creo que se le ocurra un aporte solidario a las grandes fortunas, y no creo que se le ocurra recomponer el impuesto al patrimonio, a los bienes personales que redujo apenas asumió Milei para beneficio de los ricos. Porque Milei lo que pretende con todo este modelo, que no es otro que el de las 4M, de hecho recientemente dijo, hicimos más que los militares. En 2 años y medio hicimos más que los militares, acaba de decir. No solo dando cuenta que su modelo económico es antipopular, porque los milicos pusieron el modelo neoliberal, lo impusieron vía el terrorismo de Estado, sino además coincidiendo con esto que decimos nosotros. Che, tu modelo económico es una versión más del modelo de la dictadura cívico-militar. Lo cierto es que en Argentina, hoy el 44% de la población ocupada, o sea, de los laburantes, está en la informalidad. Lo cierto es que el índice Gini pasó del 0,435 al 0,442. ¿Qué es el índice de Gini? Es lo que mide la distancia entre los que más ganan en términos de ingreso y los que menos ganan. En Argentina el 10% de la población más rica se lleva el 35% de los ingresos y el 10% más pobre se lleva el 1,8% del ingreso. Con Adorni afuera de la cancha, el gobierno destraba el Congreso y va a avanzar con el Super Rigi y con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con eso, el gobierno de Javier Milei pretende entregar tierras que tienen recursos naturales, tierras que son corredores logísticos, tierras que tienen agua dulce, y entregarle en bandeja todo eso a las grandes tecnológicas. Hablamos de personajes como Peter Thiel, que estuvo visitando la Casa Rosada hace unos meses, y va a dejar a la Argentina en un estado tan degradante de su soberanía si esto se cumple y si esto avanza, y hay que advertirlo y decirlo por todos lados, porque Karina Milei, ya con Adorni afuera, llamó a todos los diputados y a todos los senadores para alinearlos para que avancen en estos proyectos que están reclamando el establishment local y especialmente extranjero en este caso, ¿no? Porque esto es para favorecer especialmente la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada a las corporaciones extranjeras.
el Super Regi también, pero no, más allá de Galperín no conozco ninguno que esté en las tecnológicas que sea, digamos, local, por decirlo entre comillas, y tan grande. Así que quisiera cerrar, porque ya tenemos que ir a la entrevista con Martín Burgos para hablar un poco de la realidad económica, en que si aceptamos, en definitiva, que el gobierno nacional perdió la narrativa de la lucha contra la casta, porque el caso de Derni así lo evidencia, y que ahora solo se va a tener que aferrar a vender expectativas de un modelo que destruye el salario y el mercado interno, cosa que le va a ser difícil. Y si a esto le sumamos además una demostración más de todas las que hay en la historia de que la calle funciona, lo que está haciéndose claro es que hay algo que falta en esta ecuación. Y lo que falta es una oposición política, que hoy a las claras está dando ventaja. Vamos al corte y continuamos con más Matafuego. Siete menos cuarto de la tarde, continuamos con Matafuego por Radio Caput y vamos ahora a hablar de economía, ¿no? Que siempre es una parte fundamental de toda sociedad. En definitiva, la economía marca nuestra calidad de vida, la economía marca nuestros destinos individuales y también como sociedad. Y vamos a hablar para eso con Martín Burgos, que ya lo tenemos en línea. Martín Burgos es economista del Centro Cultural de la Cooperación, también desarrolla su actividad en la Universidad Nacional de Quilmes y en consultoras. Es una persona muy, muy formada, pero que además siempre está no solo haciendo un diagnóstico de lo que es la realidad económica del país, sino que también siempre tiene ideas de cómo salir de estos atolladeros en los que nos meten los modelos neoliberales. Martín, ¿cómo estás acá? Ernesto Giacomini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, por ahora todo tranquilo. Mientras la selección argentina siga ganando, hay una parte de mí que va a estar tranquila, porque la verdad es que la realidad económica no pareciera ser la mejor, ¿no? No, efectivamente. Depende, ¿verdad? Si tenés campo, si tenés una minera o si tenés un pozo petrolero. Claro. Ahí sí es posible que te vaya bien, pero verdaderamente sí, estamos viendo muchos problemas. Hoy salió el EMAE, por ejemplo, una caída. O sea, el EMAE es lo que te indica la actividad económica global y en verdad es un serrucho, ¿no? Desde hace un año, yo te diría ya, es un serrucho. No se puede decir que técnicamente es una crisis, pero yo lo que digo siempre es que tenés, por un lado, esos tres sectores ganadores que mencionamos, el agro, lo que es el petróleo y todo lo que es la parte de minería, litio, toda la parte andina, yo diría, que son parte de los ganadores. Y después tenés los grandes centros urbanos que son los perdedores porque no hay consumo, eso impacta negativamente en todo lo que es el modelo, ¿no? Impacta negativamente en la industria, la construcción, el comercio, que son los grandes empleadores de la Argentina. Entonces, bueno, como resultado tenés hay un mix, ¿no? En el cual, depende un poco qué te tocó, para decirlo así, ¿no? En qué lugar estás, y obviamente que el 90% de todos nosotros estamos mucho más vinculados con las cuestiones del mercado interno que las exportaciones. Entonces, en general, yo diría que es lógico que estemos pasando por una especie de crisis que no tiene un nombre técnico todavía, pero que hay una dualidad muy grande, por lo menos decir eso.
Te escucho atentamente y está claro y está buenísimo siempre que hablemos de economía, hablar de ganadores y de perdedores, ¿no? Pareciera ser que no. Habría que ver si esa cuenta puede resultar para todos los sectores y tiene que ver en realidad con qué idea de país tenemos, o quizás sí se puede buscar una forma armónica, no lo sé. Lo cierto es que no pareciera estar en discusión la renta petrolera o la renta minera para ver si con eso resolvemos la cuestión social o resolvemos la cuestión del endeudamiento que es muy grande en la Argentina. Pero recientemente hablaba a la audiencia y decía, che, al gobierno de Milei ya está, quemó una de sus cartas que era la lucha contra la casta, digamos, como parte de su dispositivo narrativo. Y el otro era la cuestión económica, ¿no? La inflación, el hecho de ser una nación nuevamente grande, digamos, ¿hasta dónde va a poder seguir vendiendo expectativas este gobierno con esta situación que vos estás bien marcando y sin nada en el horizonte, ¿no? Porque además, hasta incluso estas últimas semanas, pareciera que el tipo de cambio pegó un saltito. Sí, efectivamente, hay, digamos, un discurso del gobierno, un discurso económico del gobierno que vende hacia, bueno, en todos los, es raro este gobierno porque tiene algo de que hace esos eventos en Estados Unidos o en grandes lugares donde concurren grandes empresarios, y esos son sus principales discursos, no hay otra cosa. A veces Milei hace algunas entrevistas controladas, y en todas ellas ve lo mismo, ¿no? Todo va fantástico, de acuerdo al plan, no hay ningún problema, Argentina tiene un futuro de grandeza y todo lo que comentabas. Y por otro lado, bueno, está la realidad del día a día. Yo creo digamos, hay gente que todavía no tiene esa paradoja de que dice, no, la verdad que me va mal, perdí el laburo y ese tipo de cuestiones, pero dice, no, bueno, hay que dejarlo gobernar a Milei, o hay que esperar, como que hay gente que todavía cree en el discurso, pero eso no puede durar mucho tiempo. Un discurso nunca puede estar muy lejos, muy alejado de la realidad, y mucho más cuando se acercan elecciones, y que las elecciones al fin y al cabo es el momento de hacer un balance, de rendir cuentas, y en el cual efectivamente ahí, digamos, esta gente que perdió el laburo en estos 4 años se va a dar cuenta que evidentemente la está pasando mucho mejor que en en otro gobierno, ¿no? Y de ahí va a definir su elección. Me parece que eso es algo importante. Creo que hay una crisis social que no sé bien cómo va a estallar. Me parece que no pienso en un estallido formal, digamos, una cosa que explote en el conurbano y todo ese tipo de cuestiones, pero soy un malestar muy grande, me parece, y algo vos pasaste justo ahí en una canción de Los Redondos, justo antes que empecemos, y creo que en lo que fue, por ejemplo, el velorio del Indio Solari, hubo mucha expresión de ese descontento social, ¿no? Ahí seguramente 1 millón de personas, es una cosa que fue increíble y que efectivamente en un punto canalizó, yo creo, el descontento social. Va a haber mucho de estas cosas porque en un punto todo eso, la ficha tiene que caer, como dicen, ¿no? La ficha tiene que caer, bueno, gente que de alguna forma y en función es estafada, de pero eso, que ¿no? todavía quiere seguir creyendo. En función de eso, Es estafada. del quieren seguir creyendo que vos muy bien puntualizás, porque en definitiva coincidimos que estos modelos no funcionan, pero la cuestión electoral a veces podría habilitar cierta estrategia económica de los gobiernos para que, digamos, le hagan un mimito a la demanda, ¿no? Y pareciera ser que, bueno, que la cosa está funcionando. ¿Vos ves que el gobierno va a tener elementos para eso? ¿O crees que no los va a tener, o que si los tiene va a tener una ceguera ideológica que no va a poder, digamos, ir en contra de los austríacos y no hacerle un mimo a la demanda? No quiero ir a las cuestiones básicas del plan Platita y todo eso que es peyorativo y encima Sí. Está mal. Yo creo que el gobierno necesitaría algo de eso. Lo está pensando por el lado de los créditos, pero no está funcionando, porque hay muchos problemas de ese lado. La gente toma crédito no porque las tasas de interés bajen,
que bajen, en verdad es ridículo, pasó de 70% a 60%, ¿no? Con una inflación de 30% esperada para este año, pero bajan porque la gente no toma crédito si no lo necesita, y vos lo necesitas si ves que hay una demanda, si ves que vos podés hacer una inversión, y si ya vas a hacer una inversión si vos te estás vendiendo, y lo que está pasando es que no se está vendiendo, y entonces no es un momento para pensar en grandes inversiones, son pocos los empresarios que están en esa. Entonces, bueno, está muy aferrado, como que la demanda son varias cosas. Uno puede llegar a ser por el lado de los salarios, pero con la inflación creciente y los convenios colectivos que arreglan por debajo de la inflación, ahí no es. Puede ser por el lado del crédito, que como yo te dije, me parece que no le veo mucho sentido hoy por hoy, las tasas de interés siguen siendo muy elevadas. O puede ser por el lado del gasto público, pero ahí sí es donde hay una encerrona ideológica muy fuerte. El gobierno quiere vender el superávit, quiere llegar a las elecciones con superávit fiscal, cueste lo que cueste, y entonces, bueno, siendo esa, piensa que eso es una carta fuerte para las elecciones del año que viene, no va a aparecer demanda por el lado de un mayor gasto, y ahí el problema que hay es que se arma un pequeño círculo vicioso en el cual va bajando alguna recaudación por IVA y ganancia, por ejemplo, porque hay menos actividad, y eso hace que baje el nivel de recaudación, y eso obliga al gobierno, para mantener su superávit fiscal, en bajar el gasto, ¿no? Y eso a su vez recesiona aún más la economía. Entonces, bueno, ahí hay una trampa en el que, bueno, es una trampa conocida, eso es Keynes, ¿no? Son los años 30 ya esa discusión. La vivimos en los años 90 nosotros, porque la parte de la Rúa era esa. De la Rúa, cuando buscaba el déficit cero en el 2001, en verdad lo que hacía es destruir cada vez más la economía argentina y destruir la propia recaudación. Entonces, bueno, yo veo muy difícil, efectivamente, yo creo que es importante eso. O sea, vos exportás un montón, tenés buen superávit comercial este año. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué exportás? ¿Para qué querés tener superávit comercial? Y es un poco esa la discusión, creo que hay que dar para las elecciones del año que viene. Bueno, estas exportaciones van a seguir pase lo que pase, porque no es que son... Es algo de largo plazo, ¿no? Hace 10 años que viene creciendo la minería, por ejemplo, hace 10 años que viene creciendo en Argentina y va a seguir creciendo. El tema ahí es qué se hace con esto, no solo desde el punto de vista de si le agregamos valor, si hacemos ciencia y tecnología, si creamos empleo con eso, sino del punto de vista de qué hacemos con todo lo que se recauda, con todo lo que aparece como divisas. Todo eso, bueno, es algo muy, muy importante, y el gobierno no piensa intervenir ahí. Sobre el próximo gobierno sí tiene que empezar a pensar qué hacer con todo esto. Mirá, nos quedan 4 escasos minutos, pero te iba a preguntar por los proyectos que están en el Parlamento dando vueltas, pero me parece que ya que nombraste las elecciones y tenés una mirada puesta ahí, y en definitiva estás de alguna manera diciendo, che, el próximo gobierno va a tener que poner atención justamente a esta gran renta que tuvieron estos sectores para ver cómo salimos. Pero el otro componente de esa ecuación, en definitiva, para resolver la gran deuda social que tenemos, es la deuda externa. Y sin meterte en la interna del campo nacional y popular, está el interrogante de qué hacer con el sobreendeudamiento externo. Sí, a ver, con la deuda yo creo que es mucho más fácil de lo que pensamos, simplemente hay que patearla para adelante. Hay que patearla para adelante, que es lo que se vino haciendo desde el 2019 a la fecha. Ir renegociando, al fin y al cabo el FMI es bastante blando con todos lo que no cumplimos, como Argentina no cumpliendo, ellos haciendo cero boludo, y un poco yo creo que hay un pacto que viene por ese lado, gobierne quien gobierne, como pasó a nosotros también. Así que simplemente hay que patear para adelante. Creo que hay que centrarse más en cómo nosotros hacemos para levantar la economía, para para mejorar la situación de la gente. Y el tema de la deuda externa no es prioritario, sino que tiene que ser algo subsidiario a esa cuestión. Con la plata que queda, vemos qué hacemos con el tema de la deuda externa. Parece que se tiene que plantear más en esos términos y no en el término de qué hacemos con la deuda externa como tema prioritario. El tema prioritario es resolver el problema de la gente.
Y el secundario, eventualmente, uno de los secundarios será qué hacemos con la deuda externa. No hay que darle tanta importancia a lo que a los de afuera. Me parece que hay que centrarse en la situación interna, porque al fin y al cabo eso es lo que termina definiendo lo que hace un gobierno nacional popular progresista, se define por si le resuelve o no la situación, los problemas de la gente. Clarísimo, Martín, buenísimo esta última definición, me quedo con eso. Hay que atender en definitiva primero la deuda social y productiva del país y luego atender la deuda externa. Te propongo seguir en contacto para seguir hablando de economía, siempre es muy bueno hablar con vos. Me gustaría en algún momento, en un próximo programa, tratar de conversar contigo lo que vos venís pensando que hay que hacer, no solo en estos términos más generales, sino, acá el Estado tiene que invertir acá y allá. Creo que vos tenés algunas ideas al respecto, muchos libros escritos, y creo que quizás podemos hacer nuestro aporte, ¿no? Desde aquí a la gran conversación, porque yo entiendo que en algún momento se va a abrir la oportunidad para que haya un gobierno con otra perspectiva a la actual. Esperemos que sea el año que viene. Muchas gracias, Martín, por este contacto. Y bueno, nosotros nos vamos yendo. Recién estábamos conversando con Martín Burgos, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y además también es doctora en economía en la Universidad Nacional de Quilmes. Estuvimos hablando un poquito de economía y de ver cómo salimos de este gran atolladero. Nos vemos el lunes que viene. Besos para todos. El viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando.